la derivación implícita consta en derivar ecuaciones en donde vamos a tener una función, una variable independiente, que en este caso la describiremos como x, entonces esta es independiente, y otra variable que depende de la variable independiente, que en este caso lo vamos a escribir como y. Entonces, vamos a derivar ecuaciones del estilo una función que depende de la variable independiente y de la variable dependiente igual a otra función que depende de lo mismo. Y bueno, esto se puede transformar en una sola función, tal que esté igualada a 0. Entonces, el procedimiento para derivar estas ecuaciones es: derivamos ambos los lados de las ecuaciones con respecto a la variable independiente, en nuestro caso va a ser x, y para la variable dependiente usamos la regla de la cadena. Lo que nos referimos con esto es, por ejemplo, tenemos la función seno de y. Entonces, y es la variable dependiente, por lo tanto, depende de x. Como vamos a estar derivando respecto de la variable independiente, entonces aquí tenemos una composición de funciones, tenemos el seno y tenemos la función y. Por lo tanto, aplicando la regla de la cadena, derivamos seno y evaluamos en y y derivamos la función respecto de y. Entonces la derivada del seno sabemos que es coseno, evaluado en y, queda tal cual así. Y la variable dependiente, como vemos explícitamente cómo es, se deja indicado tal cual como está derivada. Y por notación ya no se le pone quién es la x, que depende la dependencia directa, y lo acortamos de esta manera. Y el segundo paso es despejar la derivada de la variable dependiente de ayer. Si tenemos y por coseno de x más y igual a 0, pues entonces despejamos nuestra derivada, que es y', puede estar escrito de esta manera o de esta manera, y entonces despejada, pues esta y que está sumando pasa restando, y el coseno que está multiplicando pasa dividiendo. Y a esto se refiere con despejar. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Entonces el primer ejemplo es este que está aquí. Entonces, derivamos ambos lados respecto de x, que es nuestra variable independiente. Entonces aquí tenemos un producto. Entonces, aplicando la regla del producto, es la derivada de x por y más x por la derivada de y. Menos la derivada de y al cuadrado, que aquí tenemos una regla de la cadena, tenemos y al cuadrado y estamos derivando este. Y igual aquí tenemos la exponencial y una regla de la cadena, que sería y. Y estamos derivando este. Por lo tanto, nos queda la derivada de x por y más x por la derivada de y, menos, aplicando la regla de la cadena aquí, pues la derivada de elevar al cuadrado, que es 2 evaluada en y, y por la derivada de y. Y esto igual a la derivada de la exponencial evaluada en y, que es ella misma, por la derivada de y, que es y'. Por lo tanto, dejando en un solo lado quien es y, nos queda que y', pasamos este del lado derecho, y nos queda y', podemos factorizar el y', nos quedaría la exponencial más 2y
menos x. Y todo esto igualado a la derivada de x por y. Y la derivada de x es 1, por lo tanto solamente nos queda 1 por y, que es y. Entonces, despejando, nos queda que la derivada de y es igual a y, y todo este término está multiplicando, pues pasa dividiendo. Exponencial más 2y menos x. Y esta sería la derivada implícita. Si ven, aquí no importa que nos quede la y del otro lado. Lo único que tenemos que dejar libre es la derivada. Un segundo ejemplo es el siguiente. Entonces, tenemos esto. Aquí ya nos va a indicar que la cadena se está haciendo tal cual y se hará directamente el cálculo. Entonces, al derivar esto, como se indicó antes, podemos igualar esta ecuación a 0. Entonces, despejando, igualado a 0, nos va a quedar x entre coseno de y menos logaritmo de y el arco tangente restando. Todo esto igualado a 0. Entonces, aquí tenemos una división. Entonces, derivando es la derivada de x, que es la derivada del numerador, que es 1 por el denominador, que es el coseno de y, menos el de arriba, coseno por la derivada del denominador. Aquí se aplica una regla de la cadena. Entonces, la derivada del coseno, que es menos seno. Y la derivada de y, que solamente las indicamos como la derivada de y respecto de x. Todo esto entre el denominador al cuadrado. Esto menos la derivada del logaritmo, que es 1 entre y, por la derivada de y, que nos queda la derivada de y respecto de x. Y menos la derivada del arco tangente, que la derivada del arco tangente es 1 entre 1 más y al cuadrado por la derivada de y, que es la derivada de y respecto de x. Y la derivada de la derecha, como es una constante que es 0, nos queda. Por lo tanto, si vemos, todos los términos tienen la derivada de y, que podemos sacar factor común, excepto este. Entonces podemos separar esta fracción, que del lado izquierdo nos quedaría. Si le pasamos a este lado derecho y esto lo conservamos de este lado, nos quedaría 1 entre coseno de y entre coseno cuadrado de y. Que esto se reduce a 1 entre coseno. Y sabemos que eso es una secante. Y del lado derecho, sacando factor común la derivada, entonces nos queda que la derivada de y respecto de x, todo multiplica a 1 entre 1 más y al cuadrado, más 1 entre y, menos seno de y entre coseno al cuadrado de y. Por lo tanto, la derivada de y la despejamos, todo este término está multiplicando, pasa dividiendo, entonces la secante nos queda dividido por todo este término. Y salvo simplificación, este sería el resultado de la derivada. Si notan en los dos ejemplos, solamente sale esta derivada, la que nos interesa, multiplicando a los términos que está usando la regla de la cadena. Entonces, el despeje es solamente sacar este factor común, siempre va a salir tal cual la derivada de x respecto de x, no sale ninguna potencia ni contrasta con otra función, se factoriza y lo que está multiplicando pues pasa dividiendo del otro lado.